Reza el dicho: abuelo comerciante, hijo caballero y nieto limosnero. Es decir, tenemos a un abuelo que hace fortuna, los hijos se la gastan y los nietos se quedan tan solo con el apellido, porque la fortuna se acabó y ellos tienen que iniciar tan solo con el recuerdo de lo que fue la fortuna del abuelo. Esto es muy interesante. Si ustedes analizan lo que pasa en su ciudad, ciudades entre 500, 1 millón de habitantes, estamos quitando metrópolis, Ciudad de México, en Brasil, Nueva York, en fin, Sao Paulo, ciudades medianas. Si ustedes viven en una de estas ciudades y analizan la historia empresarial, se van a dar cuenta que prácticamente la ciudad, el bien raíz de la ciudad, está en manos de 4 o 5 familias empresarias. 4, 5, 7 familias empresarias. Sin embargo, estas familias no son las de toda la vida. Hace 30, 40 años, los que eran los ricos en aquella época, resulta que ya no son los ricos de ahorita. Los que en su momento tendrían los grandes centros comerciales, las grandes fábricas, las concesionarias de auto, en fin, la gente pudiente de esa zona, pasa el tiempo y resulta que ya no son los ricos de la zona. Y en su momento tuvieron la mejor participación de mercado, tenían los mejores niveles de productividad, excelentes gerentes y directores de empresa, buenas finanzas, capital de trabajo, incluso algunos de ellos eran dueños de banco. ¿Qué pasó entonces? Cuando uno trata de buscar la historia en la empresa, no va a encontrar tantos indicios como si uno empieza a escarbar en la familia. A ver qué pasó con los hijos del abuelo, qué tan emprendedores salieron, qué tan bueno fue el abuelo para formarlos como emprendedores, qué tan bien se integraron los hermanos, o de plano se pelearon y separaron la gran fortuna en 5, 6, 8, 10 partes, qué tan bien se integraron los primos. Normalmente la respuesta la van a encontrar no en una crisis económica, sino en una crisis familiar que repercutió en que las relaciones familiares dentro de la empresa no fueran lo suficientemente cordiales como para tomar decisiones que mantuvieran a la empresa en un nivel de competitividad. Y eso es el punto fundamental de todo. El desarrollo económico de las regiones está en manos de las familias que son dueñas del bien raíz de esa. Si esa familia se mueve, esa región incrementa su Producto Interno Bruto, incrementa su riqueza. Si esas empresas familiares detienen su emprendedurismo, el desarrollo de la región se cae. Porque al fin de cuentas no se mueve el capital, no se mueve el bien raíz. Y eso limita el crecimiento hasta que eventualmente empieza a haber una transacción de ese bien raíz y como consecuencia de eso hay un desarrollo regional. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Si quieren eventualmente hacer un plan de desarrollo regional, mi recomendación sería: parta de los líderes económicos. Y si esos líderes económicos se mantienen como tales, la economía de la región seguirá adelante. Para que tengamos abuelos prósperos, hijos prósperos y nietos prósperos. Eso es parte del truco de lo que estamos viendo. ¿Cómo se le hace? Bueno, si logramos que los individuos dentro de una familia puedan funcionar, tengan relaciones cordiales, si es posible amistosas, y vayan direccionados por un plan familiar,
Y si aunado a esto tenemos una empresa que cuenta con directivos competentes que resulta que son familiares y son buenos para tomar decisiones, individuos, familias, empresas, tomando buenas decisiones, el resultado es la generación de riqueza. Y al haber generación de riqueza, eventualmente van a tener que enfrentar el pasar esa riqueza económica, pero sobre todo esa riqueza cultural, esa riqueza de valores que al fin de cuentas hizo que tuviéramos líderes en la familia. Es el punto fundamental. Si tenemos líderes en la segunda generación, eventualmente estos líderes van a ser ejemplo de los otros familiares, llámense nietos, llámense primos, para que al fin de cuentas esos nietos, esos primos, imitando a los padres, como los padres imitaron al abuelo, siendo emprendedores, puedan ser familiares competentes, que formen una empresa competitiva y que generen una riqueza mayor a la que ellos recibieron. Y entonces enfrentaríamos un segundo proceso de sucesión. Pero son estos tres elementos. Pero si eventualmente no tenemos líderes, pues no va a haber riqueza. Porque la familia se va a pelear y va a acabar con la riqueza del abuelo. No lo pierdan de vista. Abuelo comerciante, hijo caballero, nieto limosnero. ¿Esto es cierto? En el 95% de los casos, ya que de cada 100 empresas nada más 5 pasan a la segunda generación y solamente 2 pasan a la tercera generación. ¿Dónde está el génesis? El génesis está en romper esto que estamos diciendo. Y para romper esto que estamos diciendo, necesitamos de un líder que forme una familia, que forme una empresa y que acumule riqueza, insisto, no solo material, sino también una riqueza cultural. Y para que ello suceda, se tiene que enfrentar, se tiene que hacer un plan de sucesión para poder administrar la continuidad de la empresa familiar. Paso número 1. El líder debe de estar consciente y comprometido con la continuidad de la empresa familiar. Tiene que estar consciente de que debe de dejar paso a las siguientes generaciones y tiene que comprometerse para prepararlas. Si al líder no le da la gana hacer la sucesión, no se hace absolutamente nada. Si al líder no le da la gana, no se hace nada. Primer paso, que le dé la gana. Segundo paso, tenemos que ubicarlo, tenemos que diagnosticar la etapa de la empresa y la familia para conocer los retos que enfrenta, porque dependiendo de cuál es el estadio evolutivo de la familia y cuál es la etapa de madurez empresarial, con esos dos elementos podemos definir básicamente los retos que estamos enfrentando. Siguiente punto, tenemos que capacitar a los actores de la empresa familiar para que manejen un proceso y un lenguaje común. No queremos una torre de Babel. Necesitamos tener la misma semántica, la misma lógica. ¿Cómo ponen de acuerdo ustedes a un médico alópata con un médico homeópata? Tienen que tener el mismo concepto de lo que es la anatomía de mercado. Porque si uno piensa que el corazón está aquí y otro piensa que el corazón está aquí, bueno, si no se ponen de acuerdo en lo básico, pues si a alguien le duele esta parte, pues va a decir, ¿te duele el corazón? Anatomía empresarial, anatomía familiar, anatomía de las relaciones familiares dentro de la empresa. Ese es el punto clave. Si ya logramos que se comuniquen, entonces pueden definir qué es lo que quieren hacer. Y cuando digo que tienen que definir lo que tienen que hacer, existe la opción de no seguir con la empresa familiar. Entonces tenemos que ver cómo separamos el negocio sin separar a la familia. Porque no es requisito que continúe la empresa. Aun y cuando lleve 7 generaciones, lo que sí es requisito es que la familia
siga comunicándose, siga conviviendo, sigan cediendo con amor, con afecto, con cariño, que se extrañen. Eso sí es requisito. Y a veces hay que partir la empresa. A veces hay que podar el árbol familiar, porque no todos quieren. O a veces los que quieren no se ponen de acuerdo, perfecto. Entonces vamos a ver cómo podemos dividir el negocio. Como si fueran unos siameses, hay una estrategia para que al fin de cuentas puedan sobrevivir las dos áreas familiares, las dos áreas del negocio. ¿Con qué mercado te quedas tú? ¿Con qué mercado me quedo yo? ¿Con qué proveedores? ¿Con qué clientes? ¿Con qué maquinaria? ¿Con qué empleados? ¿Con qué capital de trabajo? ¿Con qué deudas? No es requisito estar juntos. Lo que sí es requisito es hacer bien la separación. Ahora, si sí queremos estar juntos, ¿cómo continuamos en el negocio sin que el negocio destruya a la familia? Que también es un reto, ¿eh? Entonces, cada proceso de generación en generación implica 10, 14, 7, 5 años de trabajar con la familia y trabajar con la empresa para ponerla a punto de continuar o a punto de dividirse. Son procesos largos los procesos humanos. Ahora bien, dentro del mapa, ¿cómo esquematizamos todo esto? Y aquí tenemos que distinguir dos elementos. Y un elemento es que se transmite la dirección de la empresa y que se transmite la propiedad de la empresa. Imagínense que ustedes van en su auto con su hijo. Usted va manejando el auto y ustedes tienen el título de propiedad del auto. Su hijo que va de copiloto, eventualmente ustedes lo pasan de piloto y ustedes se pasan de copilotos. Su hijo ya está dirigiendo el auto, aun y cuando ustedes tienen el título del auto. Posteriormente ustedes le van a pasar el título del auto a su hijo. Y entonces él va a ser propietario del auto que maneja. Antes manejaba un auto que no era de él. Ahora sí es de él el auto. Entonces son dos momentos. Pasar la dirección y pasar la propiedad. Por ejemplo, el líder es el papá y el dueño del dinero es el papá, es lo que estamos poniendo en el cuadro. L es igual a P. Líder, papá. Signo de pesos igual a P. El dueño es el papá. Estamos diciendo que durante estas etapas, F1, F2, hombre orquesta, operativo 1, operativo 2, el padre maneja la empresa. Pero cuando pasamos a F2 en empresa 3, F2 en empresa 3, fíjense cómo el liderazgo ya se va a los hijos, a los hermanos. Aun y cuando el dueño del dinero es el papá. Pero cuando transitamos de F2 a F3, manteniéndonos en empresa 3, fíjense cómo ya estamos poniendo que el dueño de la empresa ya son los hijos. Hubo dos momentos. Un momento en donde los líderes eran los hijos o los hermanos y un momento en donde los dueños de la propiedad son los hermanos. Y es muy importante respetar estos tiempos para ir tanteando el terreno. Y este proceso de pasar el liderazgo y la propiedad nos puede llevar 5 años, 7 años, 15 años. Podemos empezar a los 35, a los 40 años y terminar a los 50 años, 45 años. Paulatinamente, si es que un evento circunstancial como una muerte intempestiva no corta la vida del padre y tenemos que hacer una transmisión del liderazgo y de la propiedad de golpe, cayendo la responsabilidad sobre la pareja, en este caso, por ejemplo, la mamá. Eventualmente, los hijos van a enfrentar el mismo tema que enfrentaron los padres: pasar el liderazgo a los nietos del fundador, que nos estamos pasando de F3E3 a F3E4. Estamos pasando primero el liderazgo de la empresa y eventualmente cuando pasamos de F3 a F4 estamos pasando la propiedad. Obviamente aquí tenemos un esquema estructurado, pero nos podemos mover a lo largo y ancho de esta matriz, para atrás y para adelante. Quedan claro dos elementos que se tratan de pausar paulatinamente de la empresa para que esté lista para hacer la transmisión de liderazgo
y a lo largo de las etapas de la familia para que también esté lista para recibir la propiedad. Si tenemos una empresa lista para que pueda delegársele la dirección y tenemos una familia preparada para recibir riqueza, esta transmisión se da a lo largo de varios años. Y esto es básicamente lo que vemos en el diagrama. Una empresa con subsistemas de mercado, producción, personal, legal, finanzas, a la cual se le hace un diagnóstico y se hace un plan de negocios. Una familia con los distintos roles, hijo, hermano, pareja, padre y propia persona. Se le hace un diagnóstico, se hace un plan familiar para que podamos saber dónde nos encontramos y saber si ese dónde nos encontramos es el momento más propicio para hacer la transmisión de la dirección y hacer la transmisión de la propiedad. Y si no es el lugar más propicio para hacer la transmisión de la dirección, bueno, pues hay que empezar a evolucionar la empresa para que esté lista y evolucionar la familia para que esté lista y buscar el terreno más sólido para pasar la dirección y el terreno más sólido para pasar la propiedad. Y nos estamos moviendo en este cuadrante que manejábamos de familia y de empresa. No es un tema lineal, es un tema en el que tenemos que administrar el proceso. Un proceso que dura, como lo hemos mencionado, años, 5, 7, 14, 15 años para poderse realizar. Y ya con este mapa sabremos dónde estamos parados y qué tenemos que hacer. Y si esto lo podemos hacer con buen tino, podremos cumplir con el reto de formar una familia y hacer exitosa una empresa.